Imaginen esto, no pertenece a nuestro sistema solar y ha estado viajando por la negrura del espacio durante miles de millones de años. Este es el cometa 3I Atlas, un verdadero invasor cósmico, y lo que está haciendo ahora, mientras se acerca al Sol, está forzando a la NASA a ejecutar un protocolo de defensa planetaria. Hoy, a finales de octubre de 2025, este objeto está en su punto de máxima efervescencia. Vamos a desgranar la evidencia que lo hace único, el chorro de material que apunta al Sol, su extraña composición química y, ¿por qué no?, las teorías de que podría ser una nave de origen artificial. Antes de entrar al misterio, resolvamos un punto crucial. Se llama 3I Atlas. 3 porque es el tercero de los objetos que proviene de un espacio interestelar, de ahí la I, ¿sí?, de interestelar, y Atlas porque proviene del observatorio Atlas o del sistema Atlas en Chile, que es el lugar donde fue descubierto en julio de 2025. Una de las principales características del 3I Atlas es que su velocidad es demasiado alta para que el Sol, con su extrema gravedad, no lo retenga en nuestro sistema. Es decir, que básicamente está de paso y nunca más volverá. Pero lo más sorprendente es su antigüedad. Estudios revelan una antigüedad estimada entre 7.000 a 10.000 millones de años. Es más antiguo que nuestro propio Sol y que la Tierra. Esto sugiere que se formó en el disco grueso de la Vía Láctea, en un entorno químico muy diferente al nuestro. Es literalmente un fósil estelar. Nuestro invitado estelar está a punto de alcanzar su punto más cercano al Sol, el perihelio, que al momento de grabar este video, 29 de octubre de 2005, el cometa está al otro lado del Sol con respecto a la Tierra, lo que lo hace inobservable desde telescopios terrestres hasta principios de diciembre. El primer gran misterio de este cometa es lo que está expulsando. Las observaciones del Hubble y el telescopio espacial James Webb detectaron una composición química atípica, una gran composición de níquel puro y casi nada de hierro. Los científicos han identificado una gran liberación de vapor de agua a una distancia del Sol, donde el hielo debería permanecer sólido. Esto sugiere básicamente una estructura interna repleta de dióxido de carbono, o un mecanismo de calentamiento inusual. Quizás el comportamiento más desconcertante es el chorro del material, o jet, también llamado coma o cometa, que ha estado emitiendo. Las imágenes de alta resolución muestran un chorro significativo de gas y polvo que está dirigido hacia el Sol. Lo normal para un cometa es que fluya alejándose del Sol debido justamente a los vientos solares. Pero este caso es bastante atípico, ya que se trataría como una suerte de anticola, y esto ha generado debate. Además, los datos preliminares han sugerido un freno abrupto en su velocidad, como si algo lo hubiera desacelerado. Y aquí es donde entra en escena un físico muy prestigioso de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, porque todas estas anomalías, la órbita hiperbólica, la composición extraña, el chorro invertido, nos recuerdan a otro famoso visitante, el Oumuamua. Al igual que con Oumuamua, un hombre ha vuelto a la escena. El físico de Harvard, Avi Loeb, su teoría aún no descartada, podría indicar que estas características inusuales podrían indicar que el objeto es más que un cometa. La clave, según Loeb, está en el freno de la velocidad o la trayectoria. La hipótesis más audaz es que la liberación del chorro, especialmente si va contra la dirección natural, podría ser una forma de propulsión dirigida. Es básicamente como cuando vemos esas películas y en las cuales las naves espaciales utilizan un propulsor para moverse para un lado o para frenar un movimiento inclusive. Según Loeb, el objeto podría haber encendido un motor o activado un mecanismo para cambiar sutilmente su trayectoria o velocidad cerca del Sol, justo en el momento en que está más caliente y activo. Una maniobra inteligente. Tiene que cerrar estadio. Los genios hacen eso. Ya sea un cometa natural extrañísimo o un objeto tecnológico, su inusual comportamiento ha llevado a una respuesta real de las agencias espaciales. La NASA y la ESA han puesto en marcha un ejercicio coordinado de defensa planetaria.
Esta campaña, que se extenderá hasta enero de 2026, utilizará telescopios y sistemas de seguimientos de todo el mundo, e incluso una sonda de la ESA pasará cerca para obtener mediciones precisas a principios de noviembre. El objetivo es uno solo. La NASA dice que la activación de este protocolo de defensa planetaria es meramente científico y obviamente nadie tiene que temer nada porque son solamente fines científicos y eso. Aunque inobservable ahora, el 3I Atlas reaparecerá en el cielo matutino a principios de diciembre de 2025. Estará en la constelación Virgo y Leo, visiblemente únicamente con telescopios o binoculares potentes, de magnitud de 12 a 14, y luego se atenuará rápidamente mientras se dirige hacia el espacio interestelar, para nunca más volver a ser visto por la humanidad. El cometa 3I Atlas es el recuerdo de que nuestro sistema solar es apenas una pequeña isla de luz en un océano de oscuridad intergaláctica. Ha traído secretos de miles de millones de años, anomalías químicas y la pregunta más grande que la humanidad puede hacerse: ¿estamos solos? Los científicos ya están obteniendo los datos del perihelio. El enigma está a punto de ser resuelto o de volverse aún más profundo. ¿Crees que el 3I Atlas es un cometa natural o algo más? Deja tu opinión en los comentarios y si quieres seguir este y otros misterios cósmicos y de la vida natural en la Tierra, suscríbete. De mi parte, nada más por hoy. Soy el profesor Rocky Sosa y nos vemos cuando los vientos nos vuelvan a cruzar. Hasta la próxima.